Bueno, les ofrezco disculpas por motivos ajenos a nuestra voluntad. Se interrumpió la grabación eh, sobre el tema. Habíamos visto hasta el momento algunos principios constitucionales relacionados con nuestro régimen educativo, como los de la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza, la libertad de enseñanza, además de la continuidad en los programas, en los diferentes ciclos, que son preceptos constitucionales tutelados por la Constitución Política Costarricense desde 1949. Y así fuimos haciendo el recorrido de esta información sobre el régimen educativo costarricense. Estábamos hablando que también, además de esos preceptos constitucionales, existen leyes que son muy importantes en el régimen educativo costarricense, como lo es la ley fundamental de la educación, que es la más importante, dado que esta ley es la que contiene los principios por los que se rige el sistema educativo nuestro. Pero no solo existe la Ley Fundamental de Educación, sino que existen otras leyes muy importantes, como son el Código de la Educación, la Ley Orgánica del Ministerio de Educación, la Ley de Carrera Docente, que ya ustedes la han conocido a través de este curso, entre otras, las más importantes. Quiero, antes de continuar, que ya casi terminamos con esta presentación, que es muy resumida de lo que es el régimen educativo costarricense, quiero decirles que además de la presentación que ustedes me hacen el favor de ver y de analizar, hay un documento sumamente valioso sobre el régimen educativo costarricense, mucho más amplio, mucho más detallado que lo que estamos viendo en esta presentación, que les voy a pedir el favor que lo estudien, que lo analicen, porque es parte de la materia correspondiente al día de hoy. Ese documento se los voy a enviar por el correo electrónico a cada uno de ustedes ahora mismo, para que también lo analicen y lo estudien para el examen de residencia de la próxima semana, lo cual aprovecho para recordarles que va a ser el próximo viernes, que se los voy a hacer llegar ese examen a las 7:30 de la noche, y tendrán tiempo hasta las 10 de la noche para hacérmelo llegar las respuestas vía correo electrónico, tal como lo hemos hecho anteriormente. Entonces voy a seguir con la presentación, rogándole de nuevo disculpas porque es por esta interrupción totalmente involuntaria de mi parte, repitiéndoles que esto es un resumen muy corto de lo que es la materia del régimen educativo, el cual ustedes deberán complementar con la lectura del documento que les envié. Bien, para continuar, vamos a hablar, que ya antes de que se cortara el anterior video, les mencionaba la Ley Fundamental de Educación, la cual en su artículo primero nos dice que todo habitante de la República de Costa Rica tiene derecho a la educación, que como también ya hemos visto, es un principio constitucional. Y el Estado tiene la obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada a cada uno de los habitantes de este país. El artículo segundo de la Ley Fundamental de Educación nos va a decir cuáles son los fines de la educación costarricense. Y nos va a decir que la educación en Costa Rica busca formar ciudadanos amantes de su patria. Amantes de su patria significa que tienen que valorar toda la historia costarricense, todo el acervo de valores, las costumbres, las tradiciones, los símbolos nacionales. En fin, tenemos que querer mucho el país que nos vio nacer. Tiene que formar además el régimen educativo ciudadanos conscientes de sus deberes para con la patria, sus deberes para con sus semejantes, para con su familia,
Deberes que por lo que hemos visto en algunas situaciones que se han dado en estos días con el tema del COVID-19, pues como que no hemos aprendido mucho de eso. Sin embargo, la gran mayoría de los habitantes pues lo estamos haciendo. También conscientes de cuáles son sus derechos. El derecho, entre ellos el derecho a la educación, el derecho al trabajo, todos tenemos que ser conscientes de estos derechos, el derecho a tener un nombre, el derecho a ejercer el sufragio, el derecho a desplazarnos libremente por nuestro país, el derecho a ser tratados en forma igualitaria, el derecho a la libertad, el derecho a disfrutar de todas las prerrogativas, todos los disfrutes que tenemos como costarricenses. También lo que busca el sistema educativo, dice el artículo 2 de la Ley Fundamental de Educación, es que tengamos un profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana. Eso es que no podemos avasallar a nadie, no podemos humillar a ninguna otra persona y tenemos que respetar a cada uno de los seres humanos, no solo los costarricenses, sino a todos los seres humanos por igual. Además, busca un fin más de la educación, contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana, es decir, que todo ciudadano tiene derecho a desarrollarse libremente en una sociedad, a buscar cumplir con sus metas, con sus objetivos, a poder superarse en la vida, a tener acceso al trabajo, a poder construir una empresa, a poder darle sustento a su familia de una forma digna. Otro de los fines de la educación costarricense, según la Ley Fundamental de Educación, debe ser formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del individuo con los de la comunidad, o sea, una democracia donde se respeten los derechos individuales de las personas y también los derechos de la colectividad, tomando en cuenta, eso sí, que el interés particular jamás puede estar sobre el interés colectivo. Además, estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humana. Solidaridad que hemos ido perdiendo con el paso de los años y que es en una situación apremiante como la que estamos viviendo hoy en día donde se hace más necesaria esa solidaridad. Lamentablemente, por esta situación que pasamos, hay muchísimas personas que han perdido sus trabajos, hay empresas que están quebrando, hay comercios que han desaparecido y es en este momento donde tenemos que entender que todos somos parte de un mismo hogar llamado planeta Tierra, de un mismo hogar llamado Costa Rica en este caso, y que todos tenemos que tendernos la mano y ayudarnos en la medida de las posibilidades para poder pasar una situación como la que estamos pasando. También otro de los fines de la educación costarricense es conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos fundamentales, valores estos que es necesario reforzar para que conozcamos quiénes somos, de dónde venimos y así saber hacia dónde vamos en el futuro. Una de las experiencias más enriquecedoras que su servidor ha tenido es cuando en el curso de legislación educativa se imparte aquel video que ustedes también vieron cuando hablábamos de la historia constitucional de Costa Rica, cómo se dieron los hechos de la revolución de 1948, el enfrentamiento armado, cómo cambió el país, cómo se crearon nuevas normas y nuevas instituciones. Y cuando uno le pregunta a la gran mayoría de los estudiantes si conocen sobre esa historia,
en casi todos los casos la respuesta es negativa. Eso quiere decir que nuestro sistema educativo pues ha venido fallando precisamente en conservar y ampliar esa herencia cultural que nos habla la Ley Fundamental de Educación, que desconocemos de dónde venimos, cuál ha sido nuestra historia, por qué estamos aquí, por qué existe la educación pública en Costa Rica, y eso pues tenemos que cambiarlo porque los pueblos tienen que conocer su propia historia. Bien, esta es en resumen la presentación del día de hoy. Reitero, es una presentación muy corta que ustedes verán reforzada con el documento que les estoy enviando vía correo electrónico y que por favor y les reitero es de consulta obligatoria a efectos de conocer de una forma más profunda el régimen educativo costarricense y que por supuesto eso se va a ver evaluado en el examen de residencia de la próxima semana. Entonces, por ahora, muchas gracias y ya voy a proceder a enviarles ese documento.